Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos esta tarde, este domingo 3 de agosto del 2025. Bienvenidos aquí al canal de Capilla de Calvario, Palm Desert. Amén. Vamos a escudriñar la palabra hoy en esta tarde. Aquí estamos en Gálatas, capítulo 5. Amén. Para los que no me conocen, soy el pastor Joe Luébano de Capilla de Calvario, Palm Desert, de la iglesia acá en Estados Unidos, en Palm Desert, California. Amén. Siempre llevando la palabra. Hoy nos toca Gálatas capítulo 5. Título: ¿Vivimos por el Espíritu o por la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es lo correcto? Muchos tratamos de vivir por la ley y no buscamos al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, a veces no hacemos caso, no escuchamos. Amén. Pero Pablo nos va a dar la respuesta aquí en este capítulo 5 de Gálatas. ¿Vivimos por el Espíritu o por la ley? Una pregunta. Amén. Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos lleve a la verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, Señor Padre, te pido que tú nos des de tu enseñanza, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que nos saque de la duda y que el estudio, Señor, sea claro, que tu palabra llegue a nuestro corazón, que tu palabra no regrese vacía, que nunca lo hace, Señor. Dice tu Escritura, Padre, que tu palabra es fuerte, es eficaz para edificar, para reprender, para enseñar a todo aquel que la escucha, Padre. Así es que gracias en esta tarde. Danos oídos para oír, ojos para mirar las cosas espirituales que tú nos quieres enseñar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Siempre, hermanos, sigamos en oración por la iglesia, por los hermanos, por el país, por nuestros países, donde quiera que te encuentres. Hay que orar por el país donde estás, hay que orar por Estados Unidos, hay que orar por México, por Sudamérica, por Centroamérica, Canadá, por Israel, hermanos, por por los palestinos también, porque todos necesitamos del Señor. Y dice la palabra de Dios que estemos orando por la iglesia, por nuestra familia, por nuestro pueblo y por nuestros enemigos. Amén. Así es que sigamos en oración, hermanos, para que el Señor se mueva en estos últimos días, estos últimos tiempos. Amén. Porque Cristo está pronto a venir y necesitamos de conocer su rostro, necesitamos de conocer su voluntad y de conocer lo que Él quiere en nuestra vida, es nuestro propósito en nuestras vidas que Él tiene para nosotros. Amén. Vamos a entrar aquí al capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 12 para entrar a las Escrituras y a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Dice el versículo 1: Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se opongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovecha Cristo. ¿Qué? Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Okay? Cuando una persona comienza a vivir en la ley, tiene que terminar en la ley. No puede
comenzar en la ley y terminar en Cristo. Y no puede estar en los dos. O va a vivir bajo la ley o va a vivir bajo la libertad de el sacrificio de Cristo Jesús. Por fe. Amén. Dice el número 4. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. Qué triste. Porque nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Dice el 8. Tal persuasión no proviene de aquel que los llama, no proviene de Dios. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. ¿Ok? Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? Dice Pablo. En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Ok? Ojalá se mutilasen los que los perturban. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Vamos a mirar más adelante qué significa eso. Amén. Bueno, para comenzar dice Pablo en el versículo 1, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Bajo el yugo de la esclavitud. Amén. Para comenzar, dice Pablo, estén firmes. ¿Ok? No hay que movernos de la posición, hermanos, segura que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo somos no solamente libres, en Cristo estamos seguros. Nadie, dice Romanos, que nos sacará de la seguridad de Cristo. ¿Ok? No hay que movernos de esa posición que está segura y que la tenemos en Cristo Jesús para tratar de vivir seguros por obras de la carne. Nadie lo pudo hacer y nadie lo va a poder hacer. En Cristo, hermanos, tenemos libertad de vivir bajo la ley que nos condena. Ya no debemos de vivir bajo esa ley, esa esclavitud que dice aquí, dice, y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud, de tratar de seguir las cosas tal como lo dicta la ley. No se puede. Es imposible. ¿Ok? La ley nos condena, pero la gracia de Dios, su regalo, nos da justicia, nos justifica. Dice verso 13 del capítulo 3, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero por ti y por mí. Amén. También dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Amén. So, ¿por qué vivir más en ese yugo? En ese yugo de esclavitud que dice, tengo que cumplir ese mandamiento día tras día. Tengo que seguir haciéndolo. Eso es una esclavitud, hermanos. De seguir tratando de vivir la ley conforme a mis fuerzas. Que nadie lo puede hacer. El hombre es débil. La carne es más débil todavía. Y más si no está controlada por el Espíritu Santo o por el Espíritu de la persona. Amén. Por eso Jesucristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, su espíritu es resucitado. ¿Para qué? Para que el espíritu de la persona pueda conectarse con el Espíritu Santo de Dios. Con el Espíritu Santo de Cristo que dejó aquí para esa misma cosa, para poder ayudarnos a llegar a la meta. Amén. So, ya no tratemos de vivir más bajo la ley. Vivamos por el Espíritu. Vivamos bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Ok? Para los que quieren seguir la ley, este es un yugo de esclavitud del cual no hay descanso jamás. Toda su vida va a vivir trabajando para tratar de cumplir mandamiento tras mandamiento. Y cuando lo rompe, ¿qué pasa? Para entonces dice la palabra que si tú estás en la ley, Cristo no te va a servir de nada. Ya no puedes tratar de ir a Cristo si tu decisión fue vivir bajo la ley. Sí, es tu decisión. Por eso el título es ¿vivimos por el Espíritu o por la ley? Porque tú decides. Yo decido si voy a vivir bajo el regalo precioso que Cristo me dio en la cruz o voy a vivir bajo mis fuerzas tratando de ser una buena persona, tratando de llevar cada mandamiento al pie de la letra. Los fariseos no lo pudieron hacer y conocían la palabra de Dios, conocían las escrituras bien, las memorizaban, las conocían desde el comienzo al fin y aún eso no les ayudó a poder llevar la ley al pie de la letra. ¿Qué? So, cada quien decide si vivir bajo ese yugo de esclavitud o vivir en Cristo. Porque en Cristo descansas de obras que no sirven verdaderamente para nada. Los lavamientos, seguir ciertas ceremonias, seguir ciertos días. ¿De qué te sirven para tu mente? ¿De qué te sirven para tu corazón? ¿Cómo cambia eso tu vida? No lo hace. Solamente el poder del Espíritu Santo dentro de ti puede hacer que cambies. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es cambiada de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santificada en Cristo Jesús, apartada para buenas obras. Mira, dice Mateo 11, 28, 30. Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cansados. Está hablando de los que están fatigados y cansados de seguir la ley, de ser buenas personas, de pensar que están bien con Dios a través de sus méritos. Y dice Cristo, yo les haré descansar, porque Él sí pagó el precio. Él sí fue perfecto en la ley, en la justicia. Él nos hará descansar, dice el 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo no les pido todas estas cosas que no pueden cumplir. Lo único que les pido es que crean en mí, de que mi sacrificio es suficiente para salvar sus vidas. Dice, yo soy humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, para una eternidad.
No nada más para un día, no nada más para un día de descanso, no nada más para un fin de semana. Toda la eternidad habrá descanso para tu alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no les pido mucho, dice Jesucristo. No soy igual de exigente que la ley. Por eso Pablo dice aquí, estén firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Cristo ha venido. Cristo ya lo hizo todo. Cristo murió por ti y por mí, tomó nuestro lugar. ¿Ok? Dejó el Espíritu Santo para nosotros, para poder ser guiados. Ya olvídate de lo que le debías a la ley. Cristo lo pagó. Ahora eres una persona nueva. Ahora escucha la voz del Espíritu Santo. Ahora, cada vez que tengas una pregunta, llama, clama al Espíritu, clama a Dios. Abba, Papá, necesito tu ayuda. ¿Cómo le hago en esta situación? ¿Qué debo de hacer? Amén. Para eso es, hermanos. Dice el 2. He aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará Cristo. Si quieres seguir una religión, si quieres seguir bajo la ley, de nada te va a servir el regalo de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Ok? Cristo y su sacrificio solo es de beneficio para el que se rinde totalmente a Él, a Cristo Jesús, sabiendo que es un pecador, sabiendo que nada va a perdonar sus pecados más que el pago que Cristo hizo en la cruz. ¿Ok? So, ese beneficio, otra vez, solo es para el que se rinde totalmente a Cristo. Pero, para el que quiere observar y aferrarse a obras que solo son sombras de lo que Cristo hizo y cumplió, ¿ok? Cristo, dice aquí Pablo, Cristo no puede ser de beneficio alguno al que confía en la ley. Bien claro lo deja aquí Pablo. Al que confía en la ley y los rituales religiosos para estar bien con Dios. ¿Ok? Mira, he aquí yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, un ritual que se hacía, y no solo está hablando de la circuncisión, está hablando de cualquier ritual religioso que las personas quieran hacer. ¿Ok? De todos. De nada les aprovechará Cristo. Bien claro. Número 3. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. ¿Ok? So, si tú vas a comenzar a hacer los rituales, vas a tener que cumplir toda la ley al pie de la letra. Y si no lo haces, que bien sabemos que no lo vas a hacer, que nadie lo puede hacer, entonces no te va a servir de nada de beneficio Cristo. ¿Y qué va a ser el final? Condenación. Condenación en el lago de fuego. ¿Ok? Levíticos 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Ok? El criterio de Dios, hermanos, el criterio de Dios es justicia perfecta. Todo al pie de la letra. Acuérdate, Jesucristo le dijo a Juan el Bautista cuando Juan se opuso
a bautizar al Señor Jesucristo. Y le dijo, ¿cómo? Dice, tú eres el que me debes de bautizar a mí, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y Cristo le dijo, no, nada más hazlo, porque tenemos que cumplir toda la justicia. Imagínate algo tan pequeño. Jesucristo lo cumplió. ¿Ok? Por eso el criterio de Dios, su justicia tiene que ser perfecta. ¿Ok? Y ninguno de nosotros podemos cumplirla. Por eso Dios mandó a su Hijo, hermanos, a cumplir toda la justicia por ti y por mí. A eso vino Jesucristo. Si no, ¿para qué venía? Vino a cumplir la ley por ti y por mí. Así es que tú ya no tienes necesidad de cumplirla. ¿Ok? Por eso Dios mandó a su Hijo para que Él la cumpliera por ti y por mí. No hagas nada por tus propias fuerzas, hermano, hermana. Déjaselo todo a Cristo Jesús. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 10 nos dice esto, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué es maldición? Condenación. Es lo mismo. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Ok? Para cumplirlas. El que va a vivir bajo la ley tiene que cumplir toda la ley. Y es imposible. Así es que a mí se me hace que esta pregunta es fácil, hermanos. ¿Vivimos por el Espíritu o por la ley? Debe de ser el Espíritu. Debemos de vivir por el Espíritu. El Espíritu nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder vencer en el tiempo que necesitamos de vencer. En la ocasión, cuando viene la tentación, cuando vienen los problemas. ¿Ok? Versículo 4. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados otra vez de Cristo y de la gracia han caído. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué palabras tan fuertes, hermanos! Para todos aquellos que quieren vivir haciendo obras que de nada sirven. Mira lo que dice la palabra. Lo leo otra vez. Ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados de Cristo y de la gracia han caído. ¡Qué triste! Otra vez, versículo 13 y 14 del capítulo 3. Dice esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El 14, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a nosotros, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe, por medio de creer en Cristo solamente. Ahora dice aquí que las personas están desligadas de Cristo. ¿Qué significa la palabra desligada? Separarse o cortarse de. No significa que Él te separa o que Él te corta. Significa separarse. Tú lo estás haciendo. La persona lo hace voluntariamente. Es por voluntad de la persona, no de Cristo. Porque la persona que está en Cristo está segura toda la eternidad. ¿Ok? La salvación nunca jamás se puede perder si verdaderamente estás en Cristo. Pero sí la puedes dejar ir. Sí la puedes desechar. Es tu voluntad. El Señor va a respetar tu voluntad. ¿Ok? Eso es lo que significa desligar. Desligados. Separarse o cortarse por propia voluntad. ¿Ok? Y dice aquí que han caído de la gracia. Caído, ¿qué significa
la palabra caído? Significa perder el agarre firme. ¿Qué? Que Pablo hace el llamado en el versículo número 1 que dice, estén pues firmes. No pierdan ese agarre. No caigan. Es lo que está diciendo básicamente. Y dice aquí, dice el 4, ustedes que pretenden ser justificados en la ley han quedado desligados para comenzar. Voluntariamente se han apartado de Cristo. ¿Ok? Y de la gracia han caído. ¿Ok? Se pierden ustedes el agarre que tienes. Por ejemplo, si le estabas agarrando la mano al Señor Jesucristo, tú la sueltas y te sueltas solito. Y caes de la gracia. Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. ¿Ok? Debemos de entender con claridad que cualquier intento de justificarnos por la ley, ¿ok?, equivale a rechazar la salvación solo por gracia y por fe en Cristo Jesús. Cualquier intento, no importa cuál sea. Si tú ya estás en Cristo, pero es que tengo que guardar también el día, tengo que guardar el sábado porque está en los mandamientos. ¿Ok? Bueno, si vas a guardar el sábado, tienes que guardarlos todos los demás. ¿Ok? Y no lo vas a poder hacer. No es suficiente guardar el sábado y echar mentiras. No es suficiente guardar el sábado y odiar a una persona. Porque dice la palabra que tú ya la asesinaste en tu corazón, en tu mente. Solo faltaría que tuvieras la oportunidad para poder terminarla, para poder terminar el acto. Todo comienza aquí, la lucha es en la mente. ¿Qué? Los que conocen la verdad gratuita del Evangelio y dan la espalda a Cristo, hermanos, como dice Hebreos, capítulo 6, versículo 4 y 6, dice así: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados. ¿Quién es la luz? Cristo. Cristo la luz que vino a iluminar todo hombre que está en la oscuridad. No está hablando de la noche, está hablando de la oscuridad que hay en la persona. Esa luz es la que te da la salvación. Cristo. ¿Qué? Porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que gustaron del don celestial, que llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo, ¿qué?, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, del mundo celestial, del reino de Dios, ¿qué?, y después cayeron, se soltaron, ¿qué? ¿Qué significa la palabra caído? Significa perder el agarre firme. Solitos se soltaron. ¿Ok? Así puedes entender bien este capítulo, versículo de Hebreos. Y después cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a vituperio, a vergüenza. Otra vez. Acuérdate, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo lo hizo una vez y para siempre. Ya no va a haber más sacrificio si tú lo rechazas, porque tú quieres hacer las cosas como tú dices que deben de ser. Cuando la palabra de Dios dice, para eso te mandé mi Espíritu, para eso tienes el Espíritu Santo, para que te ayude a seguir adelante. Amén. Estas personas que pierden el agarre, que se caen, están jugando con lumbre, hermanos. Están jugando con lumbre. Ellos mismos voluntariamente se apartan de Cristo, de forma irremediable, y pierden la oportunidad de ser iluminados por la luz
del mundo, como ya les dije, que es Cristo. Como lo dice en Juan capítulo 1. Y la palabra era la luz, la palabra era Dios, la palabra era con Dios, y la palabra vino a iluminar todo hombre que vivía en tinieblas. Lucas 8, 13 y 14 dice, los de sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen, ¿qué? Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. Ellos se apartan. No Cristo los aparta. Ellos se apartan. Cristo solo va a apartar a los pecadores cuando estén ya en el juicio. Que les va a decir, apártense de mí porque no me conocieron, no los conocí. ¿Okay? Ahorita ellos mismos se están apartando. ¿Okay? Dice el 14. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¡Auch! Muchos están ahí todavía, que dicen que creen en Cristo, pero están en esta situación. Mira, pon atención. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron la palabra, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. No llegan a la meta. Triste. ¿Por qué? Porque no están en Cristo Jesús. ¿Qué? Número 5. Porque nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Amén. En cambio, los que creemos solo en Cristo y no es una religión, entonces, ¿qué? Entonces su justicia perfecta es dada a nosotros. Pero todavía esperamos la justicia completa y perfecta que recibiremos en nuestra glorificación, cuando recibiremos ese nuevo cuerpo. ¿Qué? No solo un espíritu vivo, resucitado, eso ya lo tenemos cuando creemos en Cristo Jesús, sino un cuerpo no hecho de carne ya. ¿Qué? Para que ya no más estorbe, para que ya no haya más lucha. Vamos a estar unidos completamente con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo, en cuerpo, en alma y espíritu. En las tres cosas. Ahorita nos falta el cuerpo, nos estorba la carne. ¿Okay? Romanos 8, 18 al 21. Dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Amén. Aleluya. De que aún la creación misma será librada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar, es la carne, ¿ok? Para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y 1 Corintios 15, 49 y 50 dice, así como hemos llevado la imagen del terrenal, está hablando de Adán, llevaremos también la imagen del celestial. Ahora está hablando de Cristo, nuevas criaturas en Cristo. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. No vas a poder ser salvo o conocer todo en este cuerpo. Este cuerpo se tiene que verdaderamente morir físicamente. Ya murió el viejo hombre, el espíritu resucitó, pero ahora tiene que morir la carne.
físicamente, para que un día el Señor nos glorifique con un cuerpo glorificado, con un cuerpo celestial, y verdaderamente seremos a la imagen de Cristo. Amén. Esa es la meta, hermanos. De eso se trata. Amén. De que ahora vivamos en amor. De que ahora vivamos verdaderamente pensando en Dios, en lo que hizo, en cómo nos salvó, cómo nos perdonó, y usar eso para también nosotros vivir y perdonar, así como Cristo nos enseña a hacer. Versículo 6. Pues en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que actúa por medio del amor. ¿Ven? La religión ya no vale. La religión no tiene lugar en Cristo Jesús. ¿Ok? Pongamos atención. Pongamos mucha atención. Nada hecho en la carne, incluyendo ceremonias religiosas, hace una diferencia en la relación personal con Dios. Nada, en lo absoluto. Nada te acerca con Dios observando ceremonias, observando días, haciendo cosas religiosas. No te acercan a Dios. Solamente la fe en Cristo Jesús y su justicia perfecta, que es imputada para ti y para mí en Cristo, un regalo. ¿Ok? Todo lo externo carece de relevancia eterna. Es inválido mientras no sea reflejo de una verdadera justicia eterna. ¿Sí me entiendes? Como lo dije para comenzar, Dios es un Dios santo. Él es apartado del pecado. ¿Ok? Y nosotros también tenemos que ser apartados del pecado. Pero como no podíamos hacerlo en nuestras propias fuerzas, Cristo vino y se entregó por nosotros. Ahora sí reflejamos una justicia perfecta de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí entiendes? Ya no es porque tú eres bueno, ya no es porque tú eres buena, ya no es porque tú das tu diezmo, porque vas a la iglesia o porque lees la palabra. No es por eso, es porque Cristo pagó el precio. Por eso es. Que nunca se nos olvide eso. Amén. Mientras no sea el reflejo de una verdadera justicia eterna que solo Cristo puede imputar al mundo que cree o a la persona que cree. Romanos 2, 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es en lo visible. No es judío el que es circuncidado o nació de la verdadera sangre de Abraham. ¿Ok? Ya no más es considerado judío esa persona. Porque no es judío, dice la palabra. Aquí lo está leyendo. Romanos 2, 28 al 29. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión, la visible en la carne, sino más bien, el 29, es judío el que lo es en lo íntimo, por dentro. ¿Ok? Ya me perdí. Dice, en lo íntimo. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Ok? En el espíritu. Y no en la letra, no en la ley. Para alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. ¿Ok? La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. El Espíritu Santo, dice Pablo después más adelante, nos enseña hasta cómo orar a Dios, que ni siquiera eso sabemos hacer. Somos tan inútiles, hermanos,
que para todo necesitamos a Dios. Para todo necesitamos la guianza del Espíritu Santo. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Escucha, la fe que salva da frutos mediante obras de amor. Así como lo dice aquí el versículo 6. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Y el amor solo viene a través del Espíritu Santo. Acuérdate de los frutos, los vamos a mirar más adelante. ¿Okay? Esos frutos nadie los puede llevar a cabo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Okay? So, la fe que salva da frutos mediante obras de amor. Su motivación es el amor a Dios y a Cristo, que fluye de forma sobrenatural. ¿Ok? No por la fuerza del hombre, sobrenatural en adoración reverente, en obediencia verdadera y en sacrificio amoroso por los demás. Cristo dijo, si se aman los unos a los otros, verdaderamente son mis discípulos. Verdaderamente son mis discípulos. Versículo 7, tenemos que irnos más rápido. Dice, corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Corrían bien. ¿Quién los estorbó? Hermanos, la vida es una carrera agarrada de la mano de Cristo solamente. ¿Ok? Y Dios no promueve el legalismo. Él no quiere religión. ¿Ok? Entonces, cualquier enseñanza que minimice su obra en la cruz para salvar es una doctrina falsa. Es una doctrina falsa. ¿Ok? Capítulo 1, versículos 6 y 7 de Gálatas. Nos dice esto Pablo. Estoy asombrado que de tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? No hay un evangelio diferente, pero los que enseñan cosas erróneas, los que minimizan la obra de Cristo, entonces eso es una persona o un maestro falso, un profeta falso. ¿Ok? Versículo 8 dice, tal persuasión no proviene de aquel que los llama, no proviene de Dios. ¿Ok? Por eso les dije, Dios no promueve el legalismo, Dios no promueve la religión, las cosas que tenemos que hacer supuestamente para llegar a Dios. ¿Ok? Mira, dice el 9, un poquito de levadura leuda toda la masa. La levadura en el pan, ¿qué hace? Hace que el pan se infle, que se haga más grande, más apetitivo. ¿Ok? Bueno, esto no se puede negar físicamente. Así es, ¿verdad que sí? Esto es lo que hace el pan que se infle, como les dije. ¿Ok? La levadura es como el pecado. La levadura es igual al pecado y su poder para infiltrar dentro de la persona. Mateo 6, versículo 6, dice, pero tú, cuando ores, entra a tu habitación, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Ok?
tenemos que buscar a Cristo, tenemos que buscar a Dios. Versículo 12 dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ok? Así como Cristo nos enseña a actuar, así como Cristo nos enseña a hacer las cosas, no lo podemos hacer si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, morando en nosotros. Necesitamos ese Espíritu para poder vencer, hermanos. Versículo 10, yo confío en el Señor con respecto a ustedes, que no pensarán de ninguna otra manera, y el que los inquieta llevará su castigo, sea quien sea. Amén. Hay que tener, hermanos, hay que tener seguridad de que el Señor será fiel y sustentará a los suyos para que no caigan, para que no se suelten, ¿ok? Para que no caigan en esta mentira tan falsa, ¿ok? Ellos perseverarán y serán preservados por mismo Cristo. Judas, versículo 24, solo tiene un capítulo. El libro de Judas dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Amén. Todos, hermanos, todos los falsos maestros incurrirán juicio severo y una condenación devastadora. Terrible. Segunda de Pedro 2, versículos 2 y 3. Dice, muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos serán difamado el camino de la verdad. Pablo es lo que está hablando. Por seguir religiones. Dice el 3, por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Santiago dice, no muchos quieran ser maestros porque serán juzgados más severamente. ¿Qué? Versículo 11 y 12. Pero con respecto a mí, hermanos, yo todavía predico si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Amén. Hermanos, todo aquel que predica la verdad será perseguido por todo lo que está opuesto a Dios. El mundo, la carne, Satanás, todo lo que está allá afuera. Dice aquí, la cruz es la piedra de tropiezo, porque le quita al hombre el poder de ganar la salvación por sus méritos, y eso despierta oposición. Eso despierta oposición, y por eso todo aquel que predique el verdadero evangelio como Pablo será perseguido. Dice aquí el número 11, pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, porque supuestamente los falsos maestros decían, hasta Pablo está de acuerdo con nosotros, que tienen que circuncidarse. Y él dijo, no es cierto. Con respecto a mí, hermanos, si todavía predico, si yo predicara la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. ¿Ven? La cruz es tropiezo para los que quieren vivir por las obras. Dice aquí, mira qué feo les dice Pablo, ojalá se mutilasen los que los perturban. ¿Saben qué quería decir Pablo aquí? Amén. Si tanto insisten en la circuncisión como medio para ganar a Dios, ¿qué?
deberían de llegar a ese mismo extremo, de devoción religiosa y de una vez castrarse completamente. De una vez castrarse completamente. ¿Para qué los quieren? Porque no es cierto. No es cierto. Lo quieren para seguir pecando. Quieren esos miembros para seguir pecando porque es mentira. Nadie cambia por sus propias fuerzas. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Wow. ¿Okay? Versículo 13. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos, solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien, sírvanse los unos a los otros por medio de el amor. Sírvanse los unos a los otros por medio del amor. La libertad que tenemos en Cristo no es una plataforma de la cual podemos pecar sin impedimentos ni consecuencias. Todo pecado trae consecuencia. ¿Okay? Nuestra libertad no es para que pensemos en satisfacernos a nosotros mismos. No. Nuestra libertad es para servir a los demás. Para eso es nuestra libertad. ¿Okay? Versículo 14, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Si verdaderamente amamos a los demás, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿okay? Y no con nuestras fuerzas, porque no lo vamos a poder hacer, vamos a terminar peleándonos, ¿okay? Con la ayuda del Espíritu Santo, cumplimos todos los requisitos morales de la ley mosaica antigua. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo, Cristo estaba hablando, es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda. No dijo unas cosas. Toda la ley y los profetas. Todo lo que habla la Biblia depende de que ames a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. De eso depende y eso cumple la ley de Dios. Eso cumple los requisitos de la ley. Versículo 15. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que no sean consumidos. Se van a acabar, dice, los unos a los otros si hacen eso. ¿Qué? Esta imagen tan fea corresponde a animales salvajes que se atacan y se devoran unos a otros, entre sí. ¿Ok? Una demostración gráfica de lo que sucede en el campo espiritual si no hay amor y no nos ayudamos entre hermanos de Cristo, hermano. Eso es exactamente lo que está pasando. Como animales salvajes nos estamos devorando. Y no debería de ser así. Es así cuando tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas. Pero no es así cuando somos guiados y vivimos por el Espíritu Santo. Y no bajo la ley. ¿Qué? Debemos de amar a Dios. Debemos de amar al prójimo. 16 al 17. Digo pues, anden en el Espíritu
y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagan lo que quisieran. ¿Ok? La lucha espiritual, hermano, aquí en la mente. La lucha espiritual que sucede en la mente del creyente todos los días hasta que esa persona se muera. Acuérdate, antes de que llegaras a Cristo, esa lucha no existía. ¿Por qué? Porque tú tapabas esa conciencia con religión. Tú creías que haciendo cosas, que yendo a la iglesia, que rezando Padre Nuestros, que rezando Ave Marías, para comenzar ni siquiera podemos orar a una persona que ya se murió. María está muerta. María murió. Ella no te puede escuchar. Pero Cristo está vivo. Cristo resucitó. Él está sentado a la derecha del Padre. Él puede oír tu oración. Él es el mediador entre el hombre y Dios. A Él sí deberemos de orarle. ¿Ok? A Él sí verdaderamente debemos de llevar nuestra adoración. ¿Ok? So, la lucha espiritual aquí es real. Va a suceder hasta el día en que nos muéramos. Porque vivimos en la carne. Vivimos en la carne que quiere hacer lo malo. ¿Ok? Así como alimentamos la carne con comida física, también alimentemos el espíritu con la palabra, con la Biblia. ¿Ok? Para estar fuertes en esta batalla que es verdadera, hermanos. Que es verdadera. ¿Ok? Versículo 18 dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Una vez más, ¿vivimos por el Espíritu o por la ley? ¿Qué dice el versículo 18? Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No están bajo la ley. Dice, pero, si son guiados por el Espíritu. Quiere decir que puedes vivir no guiado por el Espíritu. ¿Ok? Si vivimos guiados por el Espíritu, el resultado es una conducta justa y actividades espirituales, como lo vamos a ver en el versículo del 22 al 29. Si vivimos conforme a la ley, que solo puede producir conducta y actividades injustas, como lo vamos a ver en los versículos 19 al 21. A ver, vamos a leerlos ahora. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son se me trabó la lengua, hermanos. Inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, ¿qué? Orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otro pero el fruto, ahora sí, estos versículos los hemos leído muchas veces, pero el fruto del Espíritu es amor, para comenzar, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y dominio propio. El estar bajo el Espíritu no quiere decir que haces lo que el Espíritu te forza a hacer. No, tú tienes dominio propio. Es más, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Tú puedes elegir en medio de la situación, aunque el Espíritu te está diciendo no lo hagas, tú lo puedes hacer. Y tú vas a pagar la consecuencia de haber hecho el pecado que tú deliberadamente hiciste. ¿Ok? Dios no es culpable por tus pecados. Tú eres culpable por tus pecados. Yo soy culpable por mis pecados. ¿Ok? So el fruto, uno de los frutos importantes del Espíritu es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado, han muerto la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No seamos vanidosos, ¿ok? No comencemos otra vez irritándonos unos a otros, comiéndonos como fieras salvajes unos a otros y envidiándonos unos a otros. Que eso no es del Espíritu Santo. Amén. Para terminar, hermanos, 1 Corintios 15, 56 al 58. Pues el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Ok? Lo que te va a condenar es el pecado y ese es el poder que tiene la ley para condenarte. Y el poder del pecado es la ley. ¿Ok? La ley te va a condenar. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se te olvide esto. La victoria solamente la tienes a través de nuestro Señor Jesucristo. No es porque diezmas, no es porque vas a la iglesia, no es porque sigues reglas, no es porque eres legalista. Escucha otra vez. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, no se suelten, no caigan, ¿ok? No se desliguen. Estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Cristo es lo que nos da la validez. Solamente Cristo, hermanos. Amén. Bueno, espero que esto les haya ayudado. Espero que escudriñen esta palabra. Que ustedes mismos vayan a las Escrituras y busquen estos pasajes que hemos escuchado esta tarde. Aquí en el capítulo 5 de Gálatas. Amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga, me los guarde. Les mando saludos a todos. Donde quiera que se encuentren, el pastor Joe les manda saludos. Amén. Ya si estás en Nicaragua, en El Salvador, si estás en México, en Guatemala, en Sudamérica, en Colombia, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos, en Colorado, en Modesto, en Bakersfield, donde quiera que te encuentres. Amén. En Texas, te mando saludos y un saludo, un abrazo cordial con el amor de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, haga resplandecer ese rostro precioso en su vida y les dé paz. Que el Señor nos los bendiga, hermanos.